Laila servía champán en la fiesta más exclusiva de Dubái, sin saber que el jeque que se burlaba de ella en árabe estaba a punto de recibir la lección más humillante de su vida. Lo que acontece después desafiará todo lo que él creía sobre poder, humildad y destino, y revelará un secreto que transformará para siempre su corazón de piedra. Una historia que prueba que la verdadera nobleza no viene del título sino del alma, y te hará creer nuevamente en la justicia del universo. El salón de baile del Hotel Burj Al Arab brillaba como si 1000 estrellas hubieran caído del cielo para instalarse en el techo de cristal. Laila Mansouri ajustó su uniforme negro impecable por 10ª vez en 5 minutos, sus manos temblando ligeramente mientras equilibraba la bandeja de copas de champán cristal. A sus 23 años, había aprendido a volverse invisible en eventos como este, fiestas donde el costo de una sola botella de vino podía pagar su renta por 6 meses. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y sal de aquí, susurró para sí misma en árabe, el dialecto marroquí de su abuela que había prometido nunca olvidar. Pero esa promesa, como muchas otras en su vida, se había ido diluyendo con el tiempo. Habían pasado 3 años desde que había llegado a Dubái con un título en literatura de la Universidad de Casablanca y sueños del tamaño del Burj Khalifa. 3 años sirviendo bebidas a personas que nunca la miraban a los ojos. El aire acondicionado del salón zumbaba suavemente, mezclándose con la música de un cuarteto de cuerdas que interpretaba una versión de Vivaldi. Laila reconoció la pieza, La Primavera. Su padre solía tocarla en su violín antes de... No pensaría en eso ahora. No, cuando necesitaba cada onza de concentración para no cometer ningún error frente a los 300 invitados más poderosos del Golfo Pérsico. Se movió entre la multitud como un fantasma, ofreciendo champán con una sonrisa ensayada que no alcanzaba sus ojos. Color miel. Los hombres vestían dishdashas blancas inmaculadas y bisht oscuros, bordados con hilos de oro. Las mujeres lucían abayas de diseñador decoradas con cristales Swarovski que capturaban la luz como pequeños arcoíris. Laila podía oler sus perfumes. Oud mezclado con ámbar, jazmín con azafrán, fragancias que costaban más que su salario mensual. «Más champán aquí», ordenó una mujer con un hijab color esmeralda sin siquiera mirarla. «Por supuesto, señora», respondió Laila en 1900 inglés, rellenando la copa con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. Fue entonces cuando lo vio. El jeque Faisal bin Rashid Al Maktoum estaba de pie junto a la ventana panorámica que ofrecía vistas al Golfo Pérsico, su figura recortada contra las luces de la ciudad. Incluso entre tantos hombres poderosos, él se destacaba como un halcón entre palomas. Alto, probablemente media más de 1,85 m, con hombros anchos bajo su bisht negro, ribeteado con hilo de oro, puro. Su dishdasha era de un blanco cegador, almidonada a la perfección. El gutra tradicional enmarcaba un rostro que parecía esculpido en bronce. Pómulos altos, nariz recta, mandíbula cuadrada con una barba perfectamente recortada. Pero eran sus ojos los que hacían que Laila olvidara respirar por un momento. Oscuros como el petróleo que había construido su fortuna, con una intensidad que sugería que no había nada en este mundo que no pudiera obtener. Tenía 32 años, Laila. Lo sabía, porque los periódicos no podían dejar de hablar de él. El jeque más joven en triplicar la fortuna familiar, el magnate que había diversificado inversiones desde petróleo hasta tecnología, convirtiendo el conglomerado Al Maktoum en un imperio de $25.000 millones. Soltero,
despiadado en los negocios, conocido por su arrogancia y su absoluta confianza en que el mundo existía para servirle. Y ahora, mientras Layla se acercaba con su bandeja, escuchó su voz por primera vez. «Mira a esta», dijo en árabe clásico a sus 3 compañeros, todos jeques de familias prominentes. Su tono era burlón, divertido, como quien comenta sobre el clima. Otra expatriada que probablemente vendió todo lo que tenía por un sueño de cartón en Dubái. Apuesto a que ni siquiera entiende nuestro idioma. Los otros hombres rieron. Uno de ellos, más joven, con un bigote cuidadosamente peinado, agregó: «Son todas iguales. Vienen aquí pensando que encontrarán oro en las calles y terminan recogiendo nuestras copas vacías». Layla sintió que la sangre se le subía al rostro. Cada músculo de su cuerpo se tensó, pero mantuvo la sonrisa profesional pegada a sus labios como una máscara. Se acercó con pasos medidos, la bandeja perfectamente balanceada. «¿Más champán, señores?», preguntó en inglés, su voz neutral, inexpresiva. Faisal la miró entonces. Realmente la miró, pero sus ojos pasaron sobre ella como quien evalúa un mueble, sin interés, sin reconocimiento de su humanidad. «No hablo inglés con el servicio», dijo en árabe, dirigiéndose a sus amigos. «Los hace pensar que son iguales a nosotros». El hombre del bigote rió más fuerte. «Tienes razón, Faisal. La última vez que fui amable con una mesera, me siguió a mi coche pensando que había una conexión». «Patético», murmuró Faisal, tomando una copa de la bandeja de Layla sin mirarla a los ojos. «Esta ni siquiera es atractiva. Mira esos zapatos desgastados. Probablemente mantiene a toda una familia en algún país tercermundista». Algo se quebró dentro de Layla. No era la primera vez que escuchaba comentarios crueles, invisibilidad forzada o condescendencia disfrazada de amabilidad. Pero había algo en la voz de Faisal, en su absoluta certeza de superioridad, en la forma en que había reducido toda su existencia a un par de zapatos gastados, que encendió un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Layla Mansouri había sido criada en una casa donde se hablaban 5 idiomas, donde su abuelo, un diplomático marroquí, había insistido en que ella y sus hermanos dominaran el árabe clásico, el darija marroquí, el francés, el inglés y el español, donde su padre, antes de perder todo en malas inversiones que los habían dejado en la ruina, había sido profesor de lingüística en la Universidad de Rabat. Layla respiró profundamente. Podía dejarlo pasar. Podía seguir siendo invisible. Podía proteger este trabajo que necesitaba desesperadamente para enviar dinero a su madre enferma en Casablanca. O podía recordarle al mundo que existía. La decisión tomó menos de un segundo. «Discúlpeme, señor», dijo Layla en árabe clásico perfecto, con el acento refinado de la educación superior, cada vocal pronunciada con precisión académica. «Pero creo que dejó caer esto». Se hizo un silencio absoluto, no solo entre los 4 hombres, sino en un círculo de 3 metros. A su alrededor, las conversaciones cercanas se apagaron como velas en el viento. Faisal se giró lentamente, muy lentamente. Sus ojos, que antes la habían atravesado, ahora se enfocaron en ella con la intensidad de un láser. «¿Qué dijiste?». Layla mantuvo su mirada sin pestañear. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado, pero su voz salió firme. «Dije que creo que dejó caer algo, señor. Su dignidad, tal vez. O su educación. Es difícil saberlo cuando están tan pisoteados». Uno de los amigos de Faisal ahogó una exclamación. El del bigote dejó caer su copa, el champán derramándose sobre la alfombra persa que probablemente valía más que un coche.
Los ojos de Faisal se entrecerraron. Una vena pulsaba en su sien. «Hablas árabe. Árabe clásico», corrigió Laila, su voz ahora más fuerte, alimentada por años de ser invisible, de ser menos que nada. También daria, marroquí, fusha y varios dialectos del Golfo, aunque perdone si no domino. Completamente el acento que usan los jeques para burlarse del servicio. No es algo que enseñen en las universidades decentes. El silencio ahora se había expandido. 20 personas, 30, 40, todas habían dejado de hablar para presenciar esta imposibilidad. Una mesera confrontando al jeque Faisal Al Maktoum. El rostro de Faisal se oscureció. No estaba acostumbrado a esto, a la resistencia, a que alguien, mucho menos una empleada de catering, lo desafiara. «Cuida tu lengua», dijo en voz baja, peligrosa. «No sabes con quién estás hablando». «Oh, lo sé perfectamente», respondió Laila. Y ahora cada palabra era una pequeña venganza por cada vez que la habían tratado como invisible. Está hablando con alguien cuyos zapatos están desgastados porque camina 5 kilómetros diarios para ahorrar dinero del autobús y enviárselo a su madre que tiene cáncer. Está hablando con alguien que tiene un título universitario, pero sirve champán porque su familia perdió todo cuando su padre fue estafado por hombres como usted. Está hablando con alguien que, a diferencia de usted, señor, entiende que la ropa elegante y el dinero familiar no convierten a un hombre en noble, solo lo convierten en bien vestido. El salón completo ahora había enmudecido. 300 personas contenían la respiración. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Incluso los meseros se habían congelado en sus posiciones. Faisal dio un paso hacia ella. Era más alto, mucho más alto, y usó cada centímetro de esa altura para intimidar. «Estás despedida». «No puede despedirme», respondió Laila, sorprendida por su propia calma. «No trabajo para usted, trabajo para la empresa de catering, pero tiene razón en una cosa, no pertenezco aquí. No pertenezco en un lugar donde el poder se usa para humillar en lugar de elevar, donde la riqueza se mide en cuántos pueden hacerte reverencias en lugar de cuántas vidas puedes mejorar». Dejó la bandeja en una mesa cercana con Tusensen, un suave clic que resonó como un disparo en el silencio. «Que disfrute su fiesta, señor. Espero que el champán de $3.000 la botella sepa tan dulce como la crueldad gratuita». Se giró para marcharse, su espalda recta, su cabeza alta. Cada paso era un acto de voluntad porque sus piernas temblaban violentamente. «Espera». La voz de Faisal cortó el aire. No era una petición, era una orden absoluta. Laila se detuvo, pero no se giró. «Mírame cuando te hablo», dijo Faisal. Algo en su tono había cambiado. La arrogancia seguía allí, pero había sido teñida con algo más. Curiosidad, sorpresa, furia contenida. Laila se giró lentamente. Lo miró directamente a los ojos, un acto de desafío en una cultura donde el servicio nunca sostenía la mirada de la élite. Para su sorpresa, Faisal no parecía furioso, parecía fascinado, como si acabara de ver algo que no sabía que existía. «¿Cómo te llamas?» «Laila Mansuri». «Laila», repitió, saboreando el nombre. «La noche». Apropiado para alguien tan oscura y misteriosa. «No hay misterio, señor, solo una mujer trabajando para sobrevivir». Él estudió su rostro con una intensidad que hizo que Laila se sintiera desnuda. «Dijiste que tienes un título universitario». «Literatura comparada, Universidad de Casablanca, primera de mi clase». No había orgullo en su voz, solo hechos. «Y aún así sirves bebidas». «Los títulos no pagan las facturas médicas, señor. El orgullo no alimenta a las familias. Hago lo que debo hacer». Faisal asintió lentamente. Luego, para absoluto shock de todos, incluida Laila,
Hizo algo impensable. Se quitó su bisht, la capa ceremonial bordada con oro, y la extendió hacia ella. «Toma esto». Layla parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Mi bisht. Vale aproximadamente $40,000. El bordado fue hecho a mano durante 6 meses en Kashmir. Véndelo. Usa el dinero para el tratamiento de tu madre». El salón entero había explotado en murmullos. Esto era imposible, impensable. Un jeque no solo no castigaba una insubordinación, sino que la recompensaba. Layla miró la prenda como si fuera una serpiente venenosa. «No quiero su caridad». «No es caridad», dijo Faisal, y había algo extraño en sus ojos ahora. «Es compensación por mi comportamiento». «¿Compensación?». Layla rió, pero no había humor en el sonido. «Cree que puede comprar mi perdón como compra todo lo demás en su vida. Cree que $40,000 borran las palabras que dijo no, solo sobre mí, sino sobre cada persona que considera inferior». Los murmullos se intensificaron. Nadie, jamás, rechazaba un regalo del jeque Faisal. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Respeto? ¿Irritación? Era imposible saberlo. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó, y ahora había un filo en su voz. Layla no lo había pensado. Las palabras simplemente salieron. «Quiero que durante un día viva como yo». El silencio que siguió fue tan profundo que Layla podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. Faisal la miró fijamente. «¿Perdón? ¿Un día?», repitió Layla, sorprendida por su propia audacia, pero incapaz de detenerse ahora. 24 horas viviendo como las personas que desprecia, sin chofer, sin tarjetas de crédito ilimitadas, sin el nombre Al Maktoum abriéndole puertas. Solo usted, la ciudad y la cantidad de dinero que gano en un día de trabajo, $53. Los amigos de Faisal habían comenzado a protestar, pero él levantó una mano y se callaron instantáneamente. «¿Y si acepto este desafío ridículo?», preguntó arqueando una ceja. «Entonces habré probado mi punto, que la empatía no puede comprarse, solo aprenderse. ¿Y si lo rechazo? Entonces habré probado un punto diferente, que algunos hombres son demasiado cobardes para enfrentar cómo vive la otra mitad». Un murmullo colectivo de shock recorrió el salón. Nadie, absolutamente nadie, llamaba cobarde a Faisal Al Maktoum. El rostro de Faisal se endureció. El orgullo, Layla comprendió, era su punto débil. «Está bien», dijo finalmente, y había una sonrisa depredadora en sus labios. «Acepto tu desafío, pero cuando fracase, cuando demuestre que puedo sobrevivir perfectamente en tu mundo, tú aceptarás mi bisht y te disculparás por tu insolencia frente a todos los presentes». «Y cuando usted fracase», contraatacó Layla, «donará $1 millón a un refugio para trabajadores migrantes en Dubái, en mi nombre». Los ojos de Faisal brillaron con algo que podría haber sido diversión o admiración. «Hecho». Extendió su mano. Layla la miró durante un largo momento. Esta era su oportunidad de retroceder, de disculparse, de salvaguardar el trabajo que necesitaba desesperadamente. En cambio, tomó su mano. Su palma era cálida, callosa de una manera que no esperaba. Apretó con firmeza, sosteniéndola un segundo más de lo necesario. «Mañana», dijo Faisal. 7 de la mañana. ¿Dónde vives?» «Sonapur, edificio 17, apartamento 304. Algo cambió en su expresión. Sonapur, los campos de trabajo donde vivían los obreros de la construcción, los empleados de servicio, la gente invisible que construía la glamorosa ciudad de Dubái con sus propias manos y espaldas. «Ahí estaré», dijo finalmente. Layla asintió, soltó su mano y se dirigió hacia la salida. Cada par de ojos en el salón la seguía. Podía sentir sus miradas como dedos en su espalda. Cuando llegó a la puerta, la voz de Faisal la alcanzó una última vez. «Layla». Se detuvo, pero no se giró. «Esto va a ser interesante».
Laila sonrió para sí misma, una sonrisa que nadie más podía ver. Sí, señor, lo será. Salió del salón de baile hacia la noche calurosa de Dubái, sin saber que había puesto en movimiento algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de uno de los hombres más poderosos del Medio Oriente. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que este encuentro, esta apuesta nacida del orgullo y la furia, desenterraría secretos que habían permanecido enterrados durante décadas. Secretos sobre la familia de Laila, secretos sobre el imperio Al Maktoum, secretos que probarían que el destino tiene un sentido del humor cruel y perfecto. Pero eso sería después. Por ahora, Laila caminó 5 kilómetros hasta el autobús nocturno, sus zapatos desgastados, golpeando el pavimento con un ritmo constante, su corazón todavía latiendo salvajemente en su pecho. Por primera vez en 3 años, se sintió viva. Por primera vez en 3 años, había dejado de ser invisible, y en el salón de baile del Burj Al Arab, Faisal bin Rashid Al Maktoum se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que había heredado, tocando su palma donde los dedos de Laila habían presionado, y preguntándose qué diablos acababa de hacer. Su amigo con el bigote se acercó cautelosamente. «Faisal, no puedes estar hablando en serio. ¿Un día en Sonapur? ¿Con $50? Es absurdo». Faisal no respondió. Simplemente siguió, mirando por la ventana donde las luces de los rascacielos se reflejaban en las aguas oscuras del Golfo, y pensó en ojos color miel que lo habían mirado sin miedo. «Prepara el coche», dijo finalmente. «Tengo investigaciones que hacer». «¿Investigaciones?». Faisal sonrió, pero no había calidez en ella. «Si voy a jugar este juego, voy a ganar. Y para ganar, necesito saber exactamente con quién estoy jugando». Lo que Faisal no sabía era que Laila Mansouri no era un juego. Era un terremoto, y su mundo perfectamente ordenado estaba a punto de colapsar. Laila llegó a su apartamento a la 1:30 de la madrugada. Sus pies ardían, su espalda dolía, y su mente seguía reproduciendo la escena en el Burj Al Arab una y otra vez, como una película atascada. El edificio 17 de Sonapur era exactamente lo que sonaba. Un complejo de bloques de hormigón gris que se elevaba 6 pisos, cada piso con 20 apartamentos diminutos diseñados para albergar a los trabajadores que mantenían funcionando el oasis de lujo que era Dubái. Los pasillos olían a curry, ajo frito, sudor y sueños diferidos. Subió las escaleras. El ascensor llevaba roto 3 semanas hasta el 3er piso. Sus vecinos del 302, una familia pakistaní de 6 personas apretujadas en un espacio del tamaño de un armario grande, todavía tenían la luz encendida. Podía escuchar el llanto de un bebé, la voz cansada de una madre tratando de calmarlo. Abrió la puerta de su apartamento y fue recibida por el calor sofocante. El aire acondicionado había dejado de funcionar hace 2 días y el propietario había prometido repararlo pronto, que en lenguaje de propietarios significaba «cuando me dé la gana». El apartamento era un estudio de 20 metros cuadrados, una cama individual en la esquina, cubierta con una manta tejida que su abuela le había hecho hace años. Una mesita con 2 sillas, una de ellas coja, apuntalada con libros viejos. Una cocina que consistía en una pequeña estufa eléctrica y un mini refrigerador que hacía un ruido preocupante. Un baño tan pequeño que era imposible no golpearse los codos contra las paredes al ducharse. En la pared sobre su cama, Laila había colgado fotos. Su familia antes de que todo se desmoronara. Su padre con su violín, sonriendo con esa sonrisa que solía iluminar habitaciones enteras. Su madre, todavía sana, en el jardín de su casa en Casablanca. Sus hermanos gemelos, Omar y Youssef, en su ceremonia de graduación de la escuela secundaria. Laila,
los había ayudado a pagar la universidad hasta que ya no pudo más. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse el uniforme. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Habibi, el doctor dice que necesito otra ronda de quimioterapia. Es cara. No te preocupes, encontraremos una manera. ¿Cómo estás? ¿Comiste hoy? Laila cerró los ojos con fuerza. La quimioterapia. Otros $3,000 que no tenía. Con su salario actual, tardaría 6 meses en ahorrar esa cantidad. Y su madre no tenía 6 meses. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonio la había poseído para confrontar a Faisal Al-Maktoum? Mañana, la empresa de catering la despediría. La correría la voz. Nadie contrataría a una mesera que había humillado públicamente a un jeque. Se había condenado a sí misma por un momento de orgullo, pero entonces recordó su rostro. La forma en que la había mirado como si fuera nada, las palabras que había usado, no solo para ella, sino sobre toda la gente como ella. Y supo, incluso ahora, incluso con el miedo apretando su pecho, que lo volvería a hacer. Algunas líneas no debían cruzarse. Algunos silencios no debían mantenerse. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un número desconocido. Mañana, 7 a.m. No llegues tarde. F. Laila miró el mensaje durante un largo rato. Así que era real. No un sueño febril o una fantasía nacida del agotamiento. El jeque Faisal Al-Maktoum realmente iba a venir a Sonapur. Realmente iba a intentar sobrevivir. Con $53. Sonrió a pesar de sí misma. Esto iba a ser un desastre. Él abandonaría en 2 horas, tal vez 3 si era terco. Y entonces ella tendría la satisfacción de haberle enseñado una lección, aunque le costara todo. Algunos precios valían la pena pagar. Se quedó dormida con el teléfono todavía en la mano, el mensaje de Faisal iluminando su rostro en la oscuridad, sin saber que en una torre de cristal al otro lado de la ciudad, él también estaba despierto, mirando su propio teléfono, donde una foto de ella robada de las cámaras de seguridad del hotel lo miraba de vuelta. Faisal bin Rashid Al Maktoum no dormía. No podía. Estaba sentado en el estudio de su penthouse en la planta 85 del Princess Tower, la tercera torre residencial más alta del mundo. Las ventanas de piso a techo ofrecían vistas de 360 grados de Dubái. El Burj Khalifa, iluminado como una antorcha, las Palm Islands, extendiéndose hacia el Golfo como dedos de tierra, las autopistas brillando como ríos de luz, su mundo, su ciudad, su reino no oficial. Pero esta noche, ninguna de esas vistas capturaba su atención. En la pantalla de su computadora, un dossier se desplegaba, información que su jefe de seguridad, Rashid, había compilado en tiempo récord. Laila Mansouri, edad 23, lugar de nacimiento, Casablanca, Marruecos, educación, Universidad Hassan II, literatura comparada, graduada con honores. Familia, padre fallecido, Karim Mansouri, ex profesor, madre, Amina Mansouri, enferma de cáncer etapa 3, 2 hermanos menores, Omar y Youssef, estudiantes universitarios en Marruecos, llegada a Dubái. Hace 3 años, empleos, mesera en 7 empresas de catering diferentes, tutora de árabe online, traductora freelance, ingresos mensuales estimados, 1.800 AED, aproximadamente 490 USD. Gastos mensuales, renta, 900 AED, comida, 300 AED, envíos a familia, 400 AED, transporte, 150 AED, medicamentos para madre, aproximadamente 500 AED por tratamiento. Balance, crónicamente en rojo. Deudas, 47.000 AED en préstamos de diferentes fuentes, antecedentes penales. Ninguno conexiones sociales en Dubái. Mínimas estado civil. Soltera. Faisal leyó el dossier 3 veces. Cada vez, un sentimiento extraño se instalaba en su pecho. No era culpa. Él nunca sentía culpa. Era
incomodidad, 47.000 dirhams de deuda. Eso era lo que él gastaba en un traje, en una cena, en una botella de vino raro. Para ella era una montaña imposible. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Rashid desde la puerta del estudio. Faisal cerró la laptop. Es pobre, desesperada, orgullosa hasta el punto de la estupidez. Como la mayoría de los expatriados que vienen aquí, observó Rashid. ¿Vas a cancelar esta farsa? ¿Cancelar? Faisal arqueó una ceja. ¿Crees que soy un cobarde? Creo que eres el CEO de un conglomerado de 25.000 millones de dólares que tiene 14 reuniones programadas mañana y un vuelo a Londres en 1900. En 2 días. No tienes tiempo para juegos. Reorganiza las reuniones, dijo Faisal, poniéndose de pie, y cancela el vuelo. Rashid suspiró. Faisal, esto es una locura. Ella es nadie, una mesera ofendida. Ella me desafió, dijo Faisal suavemente, pero había acero en su voz. Frente a 300 personas, me llamó cobarde. Insinuó que mi riqueza era inmerecida, que mi carácter era deficiente. Nadie hace eso. Exactamente. Así que destrúyela como destruyes a cualquiera que te desafía. Haz que la despidan. Asegúrate de que no pueda trabajar en esta ciudad nuevamente. Termina con esto. Faisal se giró hacia la ventana, sus manos detrás de la espalda. No, hay algo en ella, murmuró Faisal, casi para sí mismo. Algo diferente. Todos los demás me temen o me adulan. Ella me miró como si fuera ordinario, como si mi nombre, mi dinero, mi poder no significaran nada. Eso debería ofenderte. Me ofende, admitió Faisal, pero también me fascina. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo la verdad? ¿La verdad cruda y sin filtros? Rashid no tenía respuesta para eso. Faisal continuó. Ella cree que no puedo sobrevivir un día en su mundo, que mi vida privilegiada me ha hecho débil, incapaz de comprender cómo vive el resto de la humanidad. Y tiene razón, dijo Rashid pragmáticamente. No has cocinado tu propia comida en tu vida, no has usado transporte público, no has tenido que preocuparte por el dinero desde que tenías 5 años y tu abuelo te dio tu primer millón como dinero para dulces. Exactamente, dijo Faisal, y ahora había una sonrisa en sus labios. Ella cree que voy a fallar. Tú crees que voy a fallar. Todos asumen que un día sin mis privilegios me destruirá. ¿Y no lo hará? Faisal se giró para mirar a Rashid directamente. Voy a probarles que están equivocados. Voy a sobrevivir su desafío. Y cuando lo haga, cuando demuestre que soy más fuerte de lo que todos asumen, ella va a tener que disculparse públicamente y aceptar mi ayuda. Su orgullo se romperá y yo habré ganado. Rashid estudió a su jefe durante un largo momento. Esto no es sobre ganar. ¿Qué? Esto es sobre ella, sobre la forma en que te miró, la forma en que no se impresionó contigo. Estás intrigado porque finalmente encontraste a alguien que no quiere nada de ti. Faisal rió, pero sonaba forzado. No seas ridículo. Es una empleada insolente que necesita aprender su lugar. Sigue diciéndote eso, dijo Rashid, dirigiéndose hacia la puerta. Pero conozco esa mirada en tus ojos. La vi cuando decidiste conquistar el mercado tecnológico contra los consejos de todos. La vi cuando apostaste todo en ese acuerdo de energía renovable que todos decían que fracasaría. No es solo orgullo, es obsesión. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Faisal solo con sus pensamientos y el skyline parpadeante de Dubái. Obsesión. Qué palabra más dramática. Pero mientras miraba la foto de Laila en su teléfono, esos ojos desafiantes, esa barbilla levantada, esa absoluta falta de miedo, algo en su pecho se apretó de una manera que no reconocía. No era obsesión, era curiosidad.
Simple curiosidad sobre una mujer que lo había visto en su peor momento y no había retrocedido. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Se fue a la cama a las 4 de la mañana, programó una alarma para las 6 y soñó con ojos color miel y zapatos desgastados. A las 6:47 de la mañana, Layla estaba de pie frente al edificio 17, mirando el estacionamiento vacío con una mezcla de alivio y decepción. Había sido estúpida al pensar que realmente vendría. Por supuesto que no vendría. Hombres como Faisal Al-Maktoum no se rebajaban a visitar lugares como Sonapur. Probablemente había enviado a un asistente con un cheque y un mensaje condescendiente sobre cómo ella debería estar agradecida de que él incluso considerara su desafío. Layla suspiró, preparándose para subir las escaleras de Minonsim. Vuelta a su apartamento cuando el rugido de un motor la hizo girar. Un Mercedes G-Wagon negro, reluciente y completamente fuera de lugar entre los coches maltrechos y scooters del estacionamiento, se detuvo frente a ella. La puerta del conductor se abrió y Faisal bin Rashid Al Maktoum salió. Layla parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. Faisal no parecía Faisal, o más bien parecía una versión surrealista de sí mismo. Todavía llevaba una dishdasha, pero esta era claramente vieja, con un pequeño agujero en el dobladillo. No llevaba bisht, no llevaba gutra. Su cabello oscuro, normalmente oculto, estaba visible, ligeramente despeinado, como si acabara de despertarse. Lucía, Layla tuvo que admitir a regañadientes, completamente diferente. Menos como un magnate intocable y más como un hombre. «Llegué temprano», dijo Faisal, cerrando la puerta del Mercedes. Layla miró el coche, luego a él. Primera regla, nada de coches de lujo, nada de chofer, nada de recursos más. Allá de lo que te doy. Faisal sacó las llaves del coche y se las lanzó a un hombre que había salido del asiento del pasajero. Rashid, Layla supuso, al ver su traje impecable y auricular de seguridad. «Llévate el coche», ordenó Faisal. «No lo necesitaré». Rashid atrapó las llaves, pero vaciló. «Faisal, todavía podemos...» «Vete», dijo Faisal firmemente. Rashid miró a Layla con algo parecido a la acusación, como si ella fuera responsable de la locura temporal de su jefe. Luego se subió al Mercedes y se alejó. El silencio cayó sobre el estacionamiento. El sol de la mañana ya estaba caliente, prometiendo otro día abrasador. $53, dijo Layla, sacando un sobre de su bolso. 200 dirhams, para ser exactos. Eso es lo que gano por un turno de 12 horas sirviendo bebidas. Faisal tomó el sobre, lo abrió y contó el dinero. 200 dirhams, el equivalente a lo que gastaba en propinas sin pensar. «Reglas», continuó Layla, cruzándose de brazos. «Número 1, solo puedes usar ese dinero. Nada de tarjetas de crédito, nada de cuentas bancarias, nada de préstamos de amigos convenientes. Número 2, tienes que encontrar trabajo hoy y mantenerlo por al menos 8 horas. Número 3, tienes que pagar por tu propio transporte, comida y cualquier otra necesidad. Número 4, nada de usar tu nombre o conexiones. Hoy no eres el jeque Faisal Al-Maktoum, eres solo Faisal, un trabajador más en esta ciudad». Faisal guardó el dinero en el bolsillo de su dishdasha. «¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Vas a seguirme todo el día como un supervisor estricto?» Layla sonrió. «Exactamente eso. No confío en que juegues limpio». «Inteligente», admitió Faisal. «¿Y dónde empezamos este experimento?» «Con el desayuno», dijo Layla, «pero no el tipo de desayuno al que estás acostumbrado. Sígueme». Comenzó a caminar hacia la calle principal. Faisal la siguió, sus pasos más lentos que los de ella, como si no estuviera acostumbrado a caminar distancias. Lo que Layla se dio cuenta probablemente era cierto. El café al que Layla lo llevó
estaba a 3 manzanas de distancia. No era realmente un café, sino un puesto de comida callejera operado por un hombre pakistaní llamado Ahmed, que servía chai, paratas y huevos por precios que incluso los trabajadores más pobres podían pagar. 2 chais y 2 paratas, pidió Laila en urdu básico. Ahmed, un hombre de 60 años con una barba blanca y manos manchadas por décadas de cocinar, sonrió. ¿Tu amigo es nuevo? Laila miró a Faisal, quien estaba mirando el puesto con una expresión que solo podía describirse como horror contenido. La parrilla estaba manchada de grasa. La mesa era un pedazo de madera apoyada sobre cajas. No había menú, no había servilletas, no había ninguna de las comodidades de los restaurantes a los que Faisal estaba acostumbrado. «Muy nuevo», dijo Laila. «Trátalo con dureza». Ahmed rió y comenzó a preparar el desayuno. Faisal se inclinó hacia Laila. «¿Cuánto cuesta esto?» 8 dirhams por ambos, susurró ella de vuelta. «Normalmente como aquí 3 veces por semana cuando puedo permitírmelo». 8 dirhams. Menos de lo que él dejaba de propina a los empleados del baño en restaurantes de 5 estrellas. Cuando la comida estuvo lista, Laila pagó. Faisal ofreció, pero ella rechazó con un movimiento de cabeza. «Es mi turno». Y se sentaron en taburetes de plástico junto a la carretera. Faisal miró su parata como si fuera un acertijo. «¿No has comido pan antes?», preguntó Laila ya mordiendo el suyo. «No pan hecho en esas condiciones», dijo Faisal honestamente. «Ahmed ha operado este puesto durante 17 años», dijo Laila. «Nunca ha enfermado a nadie. Su comida es limpia y honesta. 2 cosas que probablemente no puedes decir sobre la mitad de los restaurantes de lujo donde comes». Faisal tomó un mordisco cauteloso, luego otro. Luego, para su clara sorpresa, siguió comiendo. «No está mal», admitió. «Alto elogio viniendo de alguien que probablemente tiene un chef privado con 3 estrellas Michelin». 4 estrellas, corrigió Faisal automáticamente. Luego se detuvo al ver la expresión de Laila, lo cual es completamente irrelevante ahora. Laila sonrió detrás de su taza de chai. «¿Entonces?», preguntó Faisal después de un momento. «¿Cuál es el plan? ¿Me haces comer comida de la calle toda la mañana hasta que admita derrota?» «El plan», dijo Laila, «es que consigas un trabajo, uno real, y veas cuánto tiempo dura». Faisal arqueó una ceja. «¿Consiga un trabajo? ¿Así sin más?» «Así sin más, sin referencias, sin conexiones, solo tú y tu disposición para trabajar. Bienvenido a cómo el otro 99% de la población sobrevive». Faisal la estudió por un momento largo. «¿Por qué haces esto?» «¿Hacer qué?» «Esto, este teatro elaborado, ¿es solo venganza? ¿O realmente crees que voy a aprender algo?» Laila dejó su chai. «Honestamente no lo sé. Tal vez ambas cosas. Tal vez solo quiero que alguien como tú vea, aunque sea por un día, que las personas a las que ignoras son reales, que tienen vidas complicadas y sueños rotos y dignidad que merece respeto, independientemente de su cuenta bancaria». «Noble», dijo Faisal, pero no sonaba burlón. Sonaba pensativo. «¿Terminaste?», preguntó Laila, terminando su parata. «Sí». «Bien, entonces vamos. El mercado laboral de Sonapur abre a las 8. Si queremos conseguirte algo antes de que todos los buenos trabajos se agoten, necesitamos apurarnos». Se pusieron de pie. Faisal sacó un billete de 100 dirhams para pagar. «¿Qué haces?», siseó Laila. «¿Pagar? Te dije que era mi turno. Guarda tu dinero. Lo vas a necesitar». Faisal guardó el billete lentamente, claramente no acostumbrado a que alguien pagara por él. Mientras caminaban hacia el mercado laboral, el sol ascendió más alto, convirtiendo las calles en hornos de concreto. Faisal comenzó a sudar bajo su dishdasha. Laila notó que no se quejaba, lo cual era algo. «¿Puedo preguntar algo?»,
dijo Faisal después de un silencio. Supongo. ¿Por qué quedarte? En Dubái, quiero decir. Si es tan difícil, si apenas puedes sobrevivir, ¿por qué no volver a Marruecos? Laila tardó un momento en responder. Porque en Marruecos sería una carga. Mi madre está enferma. Mis hermanos necesitan apoyo. Aquí al menos puedo enviar dinero a casa. Puedo ser útil, incluso si no puedo ser feliz. Eso suena como una existencia miserable. Lo es, admitió Laila, pero es mía. Y algún día, cuando mi madre esté mejor, cuando mis hermanos se gradúen, tal vez pueda permitirme sueños de nuevo. Por ahora, solo estoy sobreviviendo. Y eso es suficiente. Faisal no dijo nada, pero algo en su expresión se había suavizado. El mercado laboral de Sonapur no era un mercado en el sentido tradicional. Era un área abierta cerca de los campos de trabajo donde los contratistas venían a recoger trabajadores diarios, hombres para construcción, mujeres para limpieza, cualquiera dispuesto a trabajar por dinero en efectivo sin preguntas. Cuando llegaron, ya había al menos 200 personas esperando. Hombres en su mayoría, de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Nepal. Algunos lucían cansados, con los hombros caídos por años de trabajo agotador. Otros tenían ojos hambrientos, desesperados por conseguir un turno que pusiera comida en la mesa. Faisal se detuvo en la entrada del área, mirando la escena con una expresión indescifrable. ¿Qué pasa?, preguntó Laila. Yo construyo edificios, dijo Faisal lentamente. Mi compañía ha construido la mitad de los rascacielos en esta ciudad, pero nunca he visto esto. El costo humano de tu skyline, dijo Laila suavemente. Antes de que Faisal pudiera responder, un camión se detuvo con un chirrido de frenos. Un hombre bajó, corpulento, con una camisa manchada de sudor. Necesito 20 hombres. Construcción. 12 horas. 50 dirhams, gritó en árabe. La multitud se abalanzó hacia él. Vamos, dijo Laila, tomando el brazo de Faisal y arrastrándolo hacia adelante. Llegaron al camión justo cuando el contratista estaba seleccionando a sus trabajadores. Señalaba a hombres casi al azar, eligiendo a los que parecían más fuertes, más desesperados. ¡Tú!, señaló a un hombre joven. ¡Tú!, a otro. Faisal levantó la mano. ¿Yo? El contratista lo miró de arriba a abajo. Faisal, incluso en su dishdasha vieja, tenía un porte diferente. Hombros derechos, barbilla levantada, manos que nunca habían sostenido una pala. No, dijo el contratista, demasiado suave. Puedo trabajar, insistió Faisal. ¿Ah, sí? ¿Alguna vez has cargado bolsas de cemento? ¿Excavado cimientos? ¿Trabajado bajo el sol todo el día? Faisal vaciló. No, pero... Entonces no. El contratista se giró. Laila se adelantó. Dale una oportunidad. El contratista la miró. ¿Quién es su madre? Su amiga. Y le está pidiendo una oportunidad de demostrar que vale. No tengo tiempo para proyectos de caridad, dijo el contratista, comenzando a alejarse. Él trabajará por 40 dirhams en lugar de 50, dijo Laila rápidamente. El contratista se detuvo, se giró, miró a Faisal con renovado interés. ¿40? Faisal miró a Laila, sorpresa clara en sus ojos. Ella le devolvió una mirada dura. Juega el juego o vete a casa. 40, acordó Faisal. Está bien, súbete al camión, pero si no, puedes mantener el ritmo, te vas sin paga, ¿entendido? Entendido. Faisal subió al camión con 19 otros hombres. Laila también subió, ignorando las protestas del contratista. No necesito observadores, hasta que ella explicó que era una historia humana para un blog y que no estorbaría. El camión arrancó, traqueteando por las calles hacia un sitio de construcción en los suburbios de Dubái. Faisal se sentó en el borde del camión, rodeado de hombres que olían a sudor y jabón barato.
Ninguno de ellos lo conocía, ninguno lo trataba con deferencia. Por primera vez en su vida, Faisal bin Rashid Al Maktoum era nadie. Y, descubrió con sorpresa, no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. El sitio de construcción era un infierno bajo el sol. Cuando el camión se detuvo y los trabajadores bajaron, Faisal se encontró mirando los cimientos de lo que algún día sería otro centro comercial de lujo. Ahora solo era un agujero gigante en la tierra, rodeado de equipos pesados, pilas de materiales de construcción y trabajadores que ya estaban en movimiento a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana. La temperatura era de al menos 42 grados Celsius y eso era a la sombra. En el sol directo era insoportable. ¡Escuchen!, gritó el capataz, un jordano llamado Mahmud, con brazos como troncos de árbol. Hoy estamos moviendo bolsas de cemento del camión al almacén. 50 kilogramos cada una, 300 bolsas. Quiero que estén todas dentro. Antes del mediodía, ¿entendido? Un murmullo de asentimiento. Entonces muévanse. Los trabajadores se dispersaron. Faisal se quedó quieto por un momento, mirando el camión cargado de bolsas grises de cemento apiladas como ladrillos gigantes. 50 kilogramos. Eso era más de 100 libras. ¿Vienes o qué?, preguntó un hombre indio junto a él, ya cargando una bolsa sobre su hombro con un gruñido. Faisal se acercó al camión, tomó una bolsa por las esquinas e intentó levantarla. No se movió. Lo intentó de nuevo poniendo su espalda en ello. La bolsa se elevó unos centímetros, luego cayó de vuelta con un golpe que levantó polvo. «No así», dijo otro trabajador, un filipino bajito pero musculoso. «Así», demostró, agacharse, envolver los brazos alrededor de la bolsa, levantar con las piernas, no con la espalda, girar y cargarla sobre el hombro en un movimiento fluido. Faisal observó. Luego intentó imitar el movimiento. La bolsa se levantó. Su espalda protestó. Inmediatamente, sus brazos temblaron, pero la tenía. «Bien», dijo el filipino, «ahora camina». Caminar resultó ser la parte difícil. El almacén estaba a 50 metros de distancia. 50 metros que se sentían como 1 kilómetro, con 50 kilos de cemento cortando su hombro. Para cuando dejó caer la primera bolsa en el almacén, Faisal estaba jadeando. Los otros trabajadores ya estaban en su segunda bolsa, algunos en su tercera. Faisal regresó por la segunda. Para la quinta bolsa, sus manos tenían ampollas. Para la 10ª, su dishdasha estaba empapada de sudor y polvo de cemento. Para la 15ª, sus piernas temblaban. Laila lo observaba desde la sombra de un contenedor de envío, sus brazos cruzados, su expresión imposible de leer. Cada vez que Faisal sentía que no podía dar un paso más, la veía, y el orgullo, ese maldito orgullo que la había metido en este problema en primer lugar, lo empujaba hacia adelante. No iba a rendirse, no frente a ella, pero el cuerpo tiene límites que el orgullo no puede superar. En la bolsa número 20, las piernas de Faisal se doblaron. La bolsa cayó. Él cayó con ella, aterrizando de rodillas en el suelo polvoriento. «¡Arriba!», gritó Mahmud desde algún lugar. «No tengo tiempo para flojos». Faisal intentó ponerse de pie. Sus piernas no respondieron. Entonces sintió manos bajo sus brazos. El filipino de antes estaba levantándolo. «Primer día, ¿eh?». Faisal asintió, sin aliento para hablar. «Te acostumbras», dijo el filipino, «o mueres intentándolo. Mi nombre es Carlos». «Faisal». Carlos asintió. «Descansa un minuto, Faisal. Bebe agua». Señaló un enfriador cerca del almacén. «Luego vuelve al trabajo. Mahmud es un bastardo, pero es justo. Si trabajas duro, te paga». Faisal se tambaleó hacia el enfriador de agua. Tomó un vaso de plástico con manos temblorosas y bebió como si nunca hubiera probado agua antes. Nunca había sentido algo tan bueno.
Laila apareció a su lado. ¿Quieres rendirte? Faisal la miró. Su rostro estaba sucio, su ropa arruinada, cada músculo de su cuerpo gritaba, pero dijo, no. ¿Por qué no? Porque si me rindo, tú ganas. Laila sonrió, pero no era una sonrisa cruel, era casi orgullosa. No se trata de ganar, Faisal. Entonces, ¿de qué se trata? De ver, de entender, de reconocer que hombres como Carlos hacen esto todos los días. No una vez como un desafío de ego, todos los días, durante años, solo para sobrevivir. Faisal miró a Carlos, quien ya estaba en su 25ª bolsa, moviéndose con una eficiencia nacida de la práctica. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto?, preguntó Faisal en voz baja. Carlos, 7 años. Vino de Filipinas para mantener a su esposa y 3 hijos. Envía a casa el 90% de lo que gana. Vive en un apartamento con otros 9 hombres. Los ve una vez cada 2 años cuando puede permitirse el boleto de avión de regreso. Faisal absorbió esta información en silencio. ¿Y aún crees que tu vida es difícil?, preguntó Laila suavemente. Faisal no respondió. No podía. Terminó su agua, tomó una respiración profunda y regresó al camión. Bolsa 21, 22, 23, cada una era agonía. Pero continuó. A mediodía, cuando sonó el silbato para el almuerzo, Faisal había movido 37 bolsas. Carlos había movido 62. Se sentaron a la sombra, los trabajadores compartiendo comida de recipientes de plástico. Arroz, curry, chapati, comida simple traída de casa o comprada en puestos baratos. Faisal no tenía nada. Había olvidado completamente pensar en el almuerzo. Carlos notó. Sin decir palabra, dividió su comida y le entregó la mitad a Faisal. «No puedo», comenzó Faisal. «Come», dijo Carlos. «La tarde es peor que la mañana». Faisal tomó la comida. «Gracias». Carlos se encogió de hombros. «Somos trabajadores, nos cuidamos unos a otros. Nadie más lo hará». Esas palabras resonaron en Faisal, más profundamente de lo que esperaba. Comieron en silencio camaradería, rodeados por el zumbido de la maquinaria y el calor opresivo del mediodía en Dubái. Laila se sentó a cierta distancia, comiendo un sándwich que había traído, observando a Faisal con una expresión que no podía descifrar. «Tu amiga es bonita», comentó Carlos, asintiendo hacia Laila. Faisal miró a Laila. Por primera vez, realmente la miró. No como la mesera insolente que lo había desafiado, no como el proyecto que necesitaba conquistar, sino como una persona. Cabello oscuro atado en una coleta práctica, ojos color miel que habían visto demasiado para su edad, labios que podrían haber sido hermosos si alguna vez sonrieran de verdad, ropa barata pero limpia, cuidada con orgullo. «No es mi amiga», dijo Faisal finalmente. «¿No? Entonces, ¿qué es?» Faisal consideró la pregunta. «No lo sé», Carlos rió. «Esa es la mejor respuesta que he escuchado en mucho tiempo». El silbato sonó. El descanso había terminado. Los trabajadores se pusieron de pie con gruñidos colectivos. Faisal se levantó, sus músculos protestando violentamente. Quedaban 263 bolsas. La tarde fue peor que la mañana. El sol estaba directamente sobre ellos, convirtiendo el sitio de construcción en un horno al aire libre. Los trabajadores se movían como zombies, mecánicamente, sus cuerpos operando en piloto automático. Faisal continuó. 38, 39, 40. En la bolsa, 45, vomitó. Mahmoud le gritó que se limpiara y volviera al trabajo. En la bolsa 50, vio manchas negras en los bordes de su visión. En la bolsa 53, Carlos tuvo que atraparlo antes de que se desmayara. «Es suficiente», dijo Laila apareciendo de repente a su lado. «Ya probaste tu punto». «No», dijo Faisal.
aunque apenas podía mantenerse de pie. 53 bolsas, $53, una por cada dólar que me diste. Equilibrio. Laila parpadeó, sorprendida de que hubiera hecho esa conexión. Faisal. Una más, insistió. Se tambaleó de regreso al camión. Tomó la bolsa 54, la cargó, dio 5 pasos y todo se volvió negro. Faisal despertó en una tienda médica improvisada al borde del sitio de construcción. Un ventilador giraba sobre él. Una toalla fría descansaba sobre su frente. Y Laila estaba arrodillada a su lado, su rostro tenso de preocupación. «Idiota», dijo tan pronto como abrió los ojos. «Completo y absoluto idiota». Me desmayé. Su voz era un graznido. «Como un saco de papas. Carlos tuvo que cargarte hasta aquí». Faisal intentó sentarse. Todo le dolía. «¿Cuánto tiempo?» 20 minutos. El paramédico del sitio dijo que tienes insolación leve y deshidratación severa. Quería llamar a una ambulancia. No, eso es lo que le dije. Laila le ofreció una botella de agua. «Bebe». Despacio. Faisal bebió. El agua era tibia pero celestial. ¿Terminaron las bolsas? Hace 1 hora. Los otros trabajadores recibieron su paga. Yo no. Mahmoud dijo que como no terminaste tu día, no te paga. Faisal cerró los ojos. Había trabajado las horas más difíciles de su vida, había destruido su cuerpo y no tenía nada que mostrar. «Bienvenido a la economía informal», dijo Laila suavemente, «donde no tienes contrato, no tienes protección y tu bienestar importa menos que el trabajo que produces». Faisal abrió los ojos. La miró directamente. «Punto tomado». «¿Lo es?» «Sí». Se sentó lentamente, cada músculo gritando. «Laila, yo nunca supe. Y esa es mi culpa. He construido un imperio sobre las espaldas de hombres como Carlos y nunca me molesté en ver sus rostros». Laila estudió su expresión, buscando falsedad. No encontró ninguna. Solo agotamiento y algo que podría haber sido vergüenza genuina. «Ven», dijo finalmente. «Todavía te quedan 160 dirhams. Vamos a ver cuánto más duran». Pasaron el resto del día navegando por la realidad de la vida con presupuesto limitado. Faisal aprendió que el transporte público significaba esperar 30 minutos bajo el sol por un autobús lleno, que una comida decente costaba 20 dirhams, pero una que realmente te llenaba costaba 40. Que cada decisión, tomar un taxi o caminar, comprar medicina o aguantar el dolor, era un cálculo constante de supervivencia. Para cuando el sol comenzó a ponerse, estaban sentados en un banco junto al creek, el agua reflejando las luces de la ciudad que despertaba para la noche. Faisal tenía ampollas en las manos, su dishdasha estaba arruinada, su cuerpo era un mapa de dolor, pero algo en su rostro había cambiado. «¿Admites la derrota?», preguntó Laila suavemente. Faisal rió, pero era un sonido sin humor. «Completamente. No sobreviví. No con dignidad, al menos. Carlos y los demás lo hacen todos los días y aún encuentran fuerza para ser generosos, para compartir comida, para ayudarse mutuamente. Yo apenas pude cargar bolsas sin desmayarme». «Pero lo intentaste», dijo Laila. «No te rendiste cuando pudiste. Eso cuenta para algo». Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo las sabras tradicionales navegaban por el agua. «Laila», dijo Faisal finalmente, «preguntaste qué quería aprender de esto. Ahora lo sé. Quería ver si era más que mi apellido, más que mi dinero, y descubrí que sin esas cosas soy vergonzosamente débil». «No débil», corrigió Laila, «solo sin práctica. La fuerza no es algo con lo que naces. Es algo que construyes cuando no tienes otra opción». Faisal la miró. Realmente la miró. «Eres extraordinaria». Laila parpadeó, sorprendida. «¿Qué?» «Tú, todo sobre ti, tu dignidad frente a la humillación.
Tu fuerza cuando la vida te ha dado todas las razones para rendirte. Tu compasión incluso hacia alguien que fue cruel contigo. Se giró para mirarla de frente. Me llamaste arrogante. Tenías razón. Me llamaste ciego a la humanidad de los demás. Tenías razón. Y, en lugar de castigarme, me diste la oportunidad de ver. Eso es más de lo que merecía. Layla sintió algo apretarse en su pecho. Faisal, voy a cumplir mi parte, dijo él. 1.000.000 de dirhams para el refugio de trabajadores migrantes, en tu nombre como prometí. Pero también quiero hacer más. ¿Más? Quiero cambiar cómo operan mis compañías. Mejores salarios, mejores condiciones, respeto real para cada trabajador. Hizo una pausa. Y necesito ayuda. Alguien que entienda lo en que realmente necesitan. Alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado. Layla entendió lo que estaba preguntando. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Directora de Responsabilidad Social Corporativa. Salario de 6 cifras. Autoridad completa para revisar políticas laborales en todas mis empresas. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y seguro médico completo, incluyendo tratamiento de cáncer para familiares. Layla sintió lágrimas picando sus ojos. No necesito tu caridad. No es caridad, es justicia. Es contratar a la persona más calificada para el trabajo. Alguien que vivió la realidad que necesito cambiar. Se inclinó más cerca. Y egoístamente, quiero tenerte cerca. Porque en un día me enseñaste más sobre humanidad que 32 años de privilegio. Una lágrima rodó por la mejilla de Layla. Luego otra. ¿Por qué haces esto? Porque me mostraste algo que no sabía que faltaba. Un espejo que reflejaba no quién pretendo ser, sino quién realmente soy, y no me gustó lo que vi. Su mano encontró la de ella, cautelosa, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Ayúdame a ser mejor, Layla. Ayúdame a construir algo que importe. Layla miró sus manos unidas, las de él suaves excepto por las ampollas nuevas, las de ella callosas por años de trabajo duro. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Nosotros? Esto. Levantó sus manos entrelazadas. Tú y yo. Un jeque y una mesera. Es imposible. Faisal sonrió y esta vez alcanzó sus ojos. Hace 24 horas pensaba que era imposible sobrevivir un día sin mi nombre y dinero. Me equivoqué en eso también. Llevó su mano a sus labios, besando sus nudillos suavemente. Tal vez es tiempo de dejar de decidir qué es posible basándome en reglas viejas. Layla sintió su corazón latir salvajemente. La gente hablará, que hablen. Tu familia, ya es hora de que decida qué importa. Y tú, Layla Mansouri, importas, más que la opinión de cualquier otra persona. Se quedaron así, manos entrelazadas, mientras la noche descendía sobre Dubái. Las luces de la ciudad parpadeaban como promesas. Llamadas a la oración resonaban desde mezquitas distantes. El mundo continuaba girando. Pero para ellos, algo había cambiado fundamentalmente. Está bien, dijo Layla finalmente. Tomaré el trabajo, pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Nada de trato especial. Trabajo como cualquier otro empleado. Y si empiezas a volver a tus viejas costumbres, si veo que esto es solo teatro, me voy. ¿Entendido? Entendido. Y sobre nosotros. Vamos despacio. Muy despacio. Necesito saber que esto es real, no gratitud o culpa disfrazada de algo más. Faisal asintió solemnemente. A tu ritmo. Siempre. Layla sonrió entonces, una sonrisa real que iluminó su rostro. Entonces tenemos un acuerdo, jeque Faisal. Solo Faisal, corrigió. Al menos contigo. Sus puertas en una ceremonia a la que asistieron ministros del gobierno, líderes empresariales
Y más importante, cientos de trabajadores migrantes que ahora tenían un lugar seguro para asesoría legal, clases de idiomas y atención médica gratuita. Layla estaba en el podio, nerviosa pero firme, dando su discurso inaugural. Faisal estaba en la primera fila, mirándola con una expresión que todos en la sala podían leer: orgullo absoluto. Este centro existe porque alguien tuvo el coraje de escuchar, dijo Layla, su voz clara, y la humildad de cambiar. Existe porque la verdadera nobleza no viene del título, sino de la acción. Y existe para recordarnos que cada persona, sin importar su trabajo o salario, merece dignidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Después, cuando la multitud se había dispersado, Faisal encontró a Layla en el jardín del centro, mirando el edificio que llevaba el nombre de su familia. «Tu madre estaría orgullosa», dijo suavemente. Layla sonrió. Su madre había completado su tratamiento exitosamente, pagado por el seguro médico que Faisal había proporcionado. Ahora vivía en un apartamento cómodo en Casablanca con los hermanos de Layla, todos mantenidos por el salario que Layla finalmente podía permitirse darles. Lo está. Me llamó esta mañana. Lloró durante 20 minutos. Faisal rió. Lágrimas felices, espero. Las más felices. Layla se giró para mirarlo. 6 meses habían traído cambios en ambos. Ella parecía más ligera, como si años de carga se hubieran levantado. Él parecía más real, menos pulido, más humano. Faisal, dijo, y había algo serio en su tono. Sí, ese día, en el Burj Al Arab, cuando te burlaste de mí. Layla, no necesitas... Déjame terminar. Respiró profundamente. Ese día estaba lista para renunciar a Dubái, a la esperanza, a todo. Y luego te escuché y algo en mí se quebró. O tal vez se despertó. Decidí que si iba a caer, caería peleando. Faisal tomó sus manos. Y me derribaste conmigo. Sí, pero luego hiciste algo que no esperaba. Te levantaste de forma diferente. Elegiste cambiar. Y eso, su voz se quebró ligeramente. Eso me dio permiso para creer que la gente puede transformarse, que los errores no definen destinos. Tú me transformaste, dijo Faisal simplemente. Sigues haciéndolo, cada día. Layla sonrió a través de lágrimas. Entonces supongo que ambos nos salvamos mutuamente. Supongo que sí. Se quedaron de pie en el jardín, mientras el sol se ponía sobre Dubái, la ciudad que había sido tan cruel y tan generosa, el lugar donde el destino había conspirado para chocar sus mundos imposibles. Y allí, rodeados por las voces de trabajadores que finalmente tenían un lugar donde pertenecían, el jeque y la mesera que se habían desafiado mutuamente, encontraron algo que ninguno había buscado, no solo redención, no solo cambio, sino amor. El tipo que nace no de perfección, sino de ver los defectos de alguien y elegir quedarse de todos modos. Layla, susurró Faisal. ¿Sí? ¿Ya es suficientemente despacio? Ella rió, el sonido como campanillas en el viento de la tarde. Sí, Faisal. Creo que sí. Y cuando la besó, con suavidad y reverencia, como si ella fuera la cosa más preciosa que jamás había sostenido, Layla supo con certeza absoluta. Algunas historias comienzan con humillación, pero las mejores terminan con transformación. Y esta, finalmente, era suya. Fin.